Solo quería ayudar a su mejor amiga, pero terminó abordando el jet privado del hombre más poderoso y encantador que había visto en su vida. Fingiendo ser azafata por 2 días, una joven escritora se encuentra sirviendo champán a un multimillonario español que odia volar y que nunca se ha enamorado. Lo que comienza con un vino derramado y miradas tímidas pronto se convierte en una pasión arrolladora, capaz de desafiar acuerdos familiares, promesas antiguas y hasta el propio miedo a amar. El sol matutino de Barcelona se reflejaba en las ventanas del hangar privado, mientras el jet más lujoso de Europa se preparaba para el despegue. Alejandro Mendoza revisaba por tercera vez los documentos de la reunión que lo esperaba en Madrid, pero su mente se encontraba dividida entre los números de su constructora y la extraña sensación de vacío que lo acompañaba últimamente. A los 38 años, había construido un imperio que rivalizaba con las mejores empresas del continente. Sus hombros anchos y su mandíbula marcante imponían respeto en cualquier sala de juntas, pero esa mañana algo en su mirada reflejaba una inquietud que ni él mismo comprendía. Sus ojos oscuros, que tantas veces habían intimidado a competidores, ahora buscaban algo indefinible en el horizonte. «Señor Mendoza, estamos listos para el despegue», anunció el capitán con deferencia. Alejandro asintió, guardando los papeles en su maletín de cuero italiano. Había volado en ese mismo jet decenas de veces, siempre atendido por la misma tripulación eficiente y discreta, pero cuando subió las escalerillas, algo era diferente. Mientras tanto, a 20 kilómetros de distancia, Sofía Delgado corría por las calles empedradas del barrio gótico con el corazón acelerado. Sus cabellos castaños ondeaban al viento mientras sostenía el teléfono contra la oreja, escuchando la voz desesperada de su mejor amiga. «Sofía, por favor, necesito que me sustituyas. Mi madre tuvo un accidente y tengo que ir al hospital ahora mismo», suplicaba Carmen entre sollozos. «Es solo por 2 días, el vuelo a Madrid y regreso. Tú sabes servir en restaurantes, no puede ser tan diferente». Sofía se detuvo frente a una fuente antigua, su respiración entrecortada no solo por la carrera, sino por la magnitud de lo que Carmen le pedía. A los 28 años, era una escritora de romances que apenas conseguía pagar el alquiler de su pequeño apartamento. La idea de hacerse pasar por azafata la aterrorizaba, pero la amistad que las unía desde la infancia era más fuerte que sus miedos. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Carmen, yo nunca he trabajado en un avión. ¿Y si cometo algún error terrible? Es un vuelo privado, Sofía. Solo hay un pasajero y él siempre está ocupado con sus documentos. Ni siquiera te mirará. Te lo suplico, mi trabajo depende de esto y mi madre me necesita. Sofía cerró los ojos, sintiendo cómo su corazón compasivo tomaba la decisión por ella. «Está bien, dime qué tengo que hacer». 1 hora después, se encontraba en el aeropuerto privado. Vestida con el elegante uniforme azul marino de Carmen, sus manos temblando ligeramente mientras revisaba las instrucciones básicas que su amiga le había enviado por mensaje. El uniforme le quedaba perfecto, realzando su figura delicada y sus ojos color miel, que ahora brillaban con una mezcla de nerviosismo y determinación. Cuando Alejandro subió al avión, lo primero que notó fue que la azafata habitual había sido reemplazada. La nueva mujer le daba la espalda mientras organizaba algo en la pequeña cocina, pero había algo en la gracia de sus movimientos que capturó su atención inmediatamente. Sofía se volvió para saludarlo y sus miradas se encontraron por primera vez. El impacto fue inmediato y mutuo. Él, acostumbrado a analizar personas en segundos, se encontró completamente desarmado por la belleza natural de esa mujer. No era el tipo de belleza artificiosa que frecuentaba los eventos sociales a los que asistía. Era algo mucho más profundo y genuino que lo golpeó como una revelación. Ella, por su parte, sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. Había imaginado hombres como él en sus novelas, pero nunca había estado tan cerca de alguien que irradiara tal magnetismo. Su presencia llenaba completamente el espacio reducido de la cabina, y Sofía tuvo que hacer un esfuerzo consciente
para recordar que estaba allí para trabajar. «Buenos días, señor», murmuró con una sonrisa tímida que hizo que algo se removiera en el pecho de Alejandro. «¿Puedo ofrecerle algo antes del despegue?» Su voz tenía una calidez que él no había escuchado en años, y la forma en que bajó ligeramente la mirada cuando él la estudió con demasiada intensidad despertó en él un instinto protector que desconocía poseer. «Un café, por favor», respondió su voz más ronca de lo habitual. Sofía asintió y se dirigió hacia la cocina, pero su nerviosismo traicionó sus buenas intenciones. Al intentar abrir el compartimento donde se guardaban las tazas, se le resbaló una de las manos y una bandeja metálica cayó al suelo con un estruendo que resonó por toda la cabina. El rubor que tiñó sus mejillas fue tan intenso que Alejandro sintió una extraña ternura apoderarse de él. Se levantó instintivamente para ayudarla, y cuando se agacharon al mismo tiempo para recoger la bandeja, sus manos se rozaron brevemente. Ese contacto accidental envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo de Sofía, que se incorporó tan rápidamente que casi pierde el equilibrio. Alejandro la sostuvo por el brazo, y durante un momento que pareció eterno, permanecieron así, mirándose a los ojos mientras la química entre ellos crepitaba en el aire como electricidad antes de una tormenta. «Yo lo siento mucho, señor», susurró Sofía, su voz apenas audible. «Soy un poco torpe cuando estoy nerviosa». La honestidad de su confesión lo desarma completamente. En su mundo las personas siempre fingían perfección, pero esta mujer acababa de mostrarle su vulnerabilidad con una sinceridad que lo conmovió profundamente. «No se preocupe», respondió, su voz suave y comprensiva. «Todos tenemos días difíciles». El avión comenzó a moverse por la pista y Sofía se apresuró a ocupar su asiento para el despegue, pero no pudo evitar observar de reojo cómo Alejandro regresaba al suyo. Había algo en la forma en que se movía, en la elegancia natural de sus gestos, que la fascinaba de una manera que nunca había experimentado. Mientras el jet se elevaba hacia las nubes, ninguno de los dos podía imaginar que esas próximas horas cambiarían sus vidas para siempre. El destino había decidido unir sus caminos en las alturas, donde no había escapatoria posible de la atracción magnética que había nacido entre ellos desde el primer momento. A 10.000 metros de altura, el mundo parecía haberse reducido al espacio íntimo de la cabina del jet privado. Sofía había logrado servir el café sin más incidentes, aunque sus manos aún temblaban ligeramente cada vez que sentía la mirada intensa de Alejandro posarse sobre ella. Él intentaba concentrarse en los documentos de la fusión empresarial que lo esperaba en Madrid, pero descubría que sus ojos se desviaban constantemente hacia la figura grácil de la azafata. Había algo en ella que desafiaba toda lógica. Cada gesto torpe la hacía más encantadora. Cada rubor que teñía sus mejillas la volvía más irresistible. Sofía, por su parte, luchaba contra la curiosidad que la consumía. En sus novelas, había creado docenas de protagonistas masculinos, pero ninguno había poseído la presencia magnética del hombre que tenía a pocos metros. Su perfil, concentrado en la lectura, revelaba una intensidad que la fascinaba y la intimidaba a partes iguales. «Disculpe», la voz profunda de Alejandro la sobresaltó mientras organizaba la pequeña cocina. «¿Podría traerme un poco de agua?» «Por supuesto, señor», respondió Sofía, dirigiéndose hacia él con una botella de cristal. Al inclinarse para servirle, una turbulencia repentina hizo que perdiera el equilibrio. El agua se derramó directamente sobre la camisa italiana de seda blanca de Alejandro, empapándola por completo. El horror se reflejó en el rostro de Sofía, mientras contemplaba el desastre que había causado. Sus ojos se llenaron de lágrimas de mortificación, y su labio inferior comenzó a temblar de una manera que desarmó completamente a Alejandro. «Dios mío, su camisa», exclamó tomando servilletas desesperadamente. «Lo siento tanto. Yo puedo pagarle una nueva, aunque no sé cuánto cuesta una camisa como esa, pero trabajaré horas extra y...» «Oiga», la interrumpió Alejandro con gentileza, levantándose y tomando suavemente sus manos que temblaban mientras intentaba secar inútilmente la camisa. «No pasa nada. Es solo una camisa». La proximidad física los golpeó como una ola.
Sofía alzó la mirada y se encontró perdida en la profundidad de esos ojos oscuros que la observaban con una ternura inesperada. Alejandro, por su parte, sintió como si hubiera recibido un golpe en el estómago al contemplar de cerca esas pestañas largas enmarcando unos ojos color miel que brillaban con lágrimas no derramadas. «Pero debe ser carísima», susurró Sofía, su voz quebrada por la emoción. «No tengo mucho dinero y...» «¿Sabe qué?», dijo Alejandro, una sonrisa genuina curvando sus labios por primera vez en meses. «Esta camisa me la regaló mi secretaria por mi cumpleaños, y sinceramente nunca me gustó demasiado. Me ha hecho un favor». La risa cristalina que escapó de los labios de Sofía fue como música para los oídos de Alejandro. Era un sonido tan puro y espontáneo que sintió como si algo que había estado dormido en su pecho durante años hubiera despertado súbitamente. «¿En serio?», preguntó ella secándose discretamente una lágrima. «No estás solo siendo amable. Le aseguro que no tengo fama de ser especialmente amable», respondió él con una sonrisa traviesa que transformó completamente su rostro. «Pregúnteselo a cualquiera de mis empleados». Sofía soltó una risita, sintiéndose súbitamente más relajada. Había algo en la forma en que él la miraba que la hacía sentir especial, como si fuera la única persona en el mundo que importara en ese momento. «Permíteme que me cambie de camisa», dijo Alejandro dirigiéndose hacia el pequeño vestidor del jet. Cuando regresó, vestido con una camisa negra que realzaba su físico imponente, Sofía tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no quedarse contemplándolo embobada. El negro hacía que sus ojos parecieran aún más penetrantes, y la forma en que la tela se ceñía a su torso no ayudaba a calmar los latidos acelerados de su corazón. «Mucho mejor», comentó él notando cómo ella apartaba rápidamente la mirada. «Ahora, ¿me acompañaría a tomar un café? Parece que ambos lo necesitamos después de tanta emoción». Sofía vaciló un momento. Sabía que no era protocolo sentarse con los pasajeros, pero algo en la forma en que él se lo pidió, no como una orden sino como una invitación genuina, la conmovió. «No estoy segura de que sea apropiado, señor». «Alejandro», la interrumpió él, «y considérelo una orden médica. Después de un susto como ese, necesita sentarse y relajarse». Se acomodaron en los cómodos asientos de cuero, uno frente al otro, con una mesita baja entre ellos. El café humeaba en las tazas de porcelana fina, mientras el paisaje de nubes desfilaba por las ventanillas. «¿Cuánto tiempo lleva trabajando en aviación?», preguntó Alejandro, genuinamente curioso. Sofía sintió cómo el pánico se apoderaba de ella. No podía decirle la verdad, pero tampoco quería mentirle a ese hombre que la miraba con tanto interés. No mucho tiempo», respondió evasivamente. «¿Y usted? ¿Viaja mucho por negocios?» «Constantemente», suspiró él. «A veces siento que vivo más en aviones y hoteles que en mi propia casa». Había una melancolía en su voz que Sofía captó inmediatamente. En sus años escribiendo romances, había desarrollado una sensibilidad especial para detectar las emociones ocultas de las personas. «Debe ser solitario», comentó suavemente. Alejandro la miró con sorpresa. La mayoría de las personas envidiaban su estilo de vida, lleno de lujos y viajes exóticos, pero ella había visto directamente al corazón de su existencia vacía. «¿Cómo lo sabe?» «Se nota en sus ojos», respondió Sofía sin pensar, y luego se ruborizó violentamente al darse cuenta de lo íntimo que había sonado su comentario. «Perdón, no quise ser entrometida». «No se disculpe», dijo él, inclinándose levemente hacia adelante. «Es la primera vez en años que alguien me ve realmente, más allá de los trajes caros y los títulos empresariales». El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de una intimidad inesperada. Sofía sintió como si estuviera viviendo una de sus propias novelas, donde el protagonista masculino revela lentamente las capas de su alma al personaje femenino. «¿Y usted?», preguntó Alejandro. «Siempre quiso trabajar en aviación». Sofía bajó la mirada hacia su taza de café, buscando desesperadamente una respuesta que no fuera una mentira completa. «En realidad, siempre soñé con escribir», confesó, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad.
Novelas románticas, específicamente. Los ojos de Alejandro se iluminaron con un interés genuino que la tranquilizó. ¿En serio? ¿Ha publicado algo? Algunas cosas pequeñas, respondió modestamente. Nada importante. No diga eso, la contradijo él con vehemencia. Crear mundos con palabras, hacer que las personas sientan emociones profundas a través de historias, eso es extraordinario. La forma apasionada en que defendió su arte hizo que algo cálido se expandiera por el pecho de Sofía. Nunca había tenido a alguien que comprendiera tan profundamente la importancia de su trabajo. ¿Lee literatura?, preguntó sorprendida. García Lorca es uno de mis poetas favoritos, respondió Alejandro. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas. La forma en que recitó los versos con una intensidad que hacía que las palabras cobraran vida dejó a Sofía sin aliento. Había algo profundamente seductor en escuchar poesía en labios de un hombre tan intenso. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña, continuó ella instintivamente, perdida en el momento. Alejandro la miró con una admiración que la hizo sentir como si fuera la mujer más fascinante del mundo. En ese momento, suspendidos entre las nubes, parecían ser las únicas dos personas en el universo, conectadas por hilos invisibles de atracción y comprensión mutua. La voz del capitán, anunciando que comenzarían el descenso hacia Madrid, rompió el hechizo, recordándoles que su tiempo juntos tenía límite. Pero mientras Sofía se levantaba para preparar la cabina para el aterrizaje, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos durante esas horas en las alturas. El aterrizaje en Madrid fue suave, pero Sofía sintió como si su corazón hubiera quedado suspendido en las nubes. Mientras ayudaba a Alejandro con su equipaje, cada roce accidental de sus manos enviaba ondas de electricidad por todo su cuerpo. Él parecía experimentar la misma turbulencia emocional, ya que sus dedos se demoraban más de lo necesario cada vez que ella le alcanzaba algo. «Gracias por todo», dijo Alejandro al despedirse, su voz cargada de un significado que iba mucho más allá de las cortesías habituales. «Ha hecho que este vuelo sea memorable». Sofía sintió que se derretía bajo la intensidad de su mirada. Quería decirle que ella también había vivido algo extraordinario, que esas horas habían sido las más emocionantes de su vida, pero las palabras se atoraron en su garganta. «Fue un placer atenderle, señor». «Alejandro», murmuró saboreando su nombre en sus labios como si fuera la primera vez que lo pronunciaba. Él vaciló en la puerta del jet, como si luchara contra el impulso de quedarse o decir algo más. Finalmente, con una sonrisa que prometía un reencuentro, desapareció en la terminal del aeropuerto privado. Sofía se quedó inmóvil durante varios minutos, mirando hacia donde él había desaparecido, sintiendo como si una parte de ella se hubiera marchado con él. El uniforme de azafata de repente le parecía un disfraz incómodo, un recordatorio de la mentira que había vivido durante esas horas perfectas. Mientras tanto, Alejandro se dirigía hacia su reunión de negocios con la mente completamente desconcentrada. En el taxi que lo llevaba al distrito financiero de Madrid, no podía dejar de pensar en la forma en que ella había recitado a García Lorca, en cómo sus ojos se habían iluminado cuando hablaba de escribir, en la dulzura genuina que irradiaba cada uno de sus gestos. «¿Qué me está pasando?», se preguntaba mientras contemplaba el paisaje urbano sin verlo realmente. «Soy un hombre de 38 años, no un adolescente que se enamora a primera vista». Pero había algo en esa mujer que había despertado en él emociones que creía enterradas para siempre. La reunión de fusión empresarial resultó ser un desastre. Alejandro, conocido por su concentración férrea y su habilidad para cerrar tratos millonarios, se encontró perdiendo el hilo de las conversaciones, su mente vagando constantemente hacia unos ojos color miel y una risa cristalina que parecía haber grabado en su memoria. «¿Se encuentra bien, señor Mendoza?», preguntó uno de los ejecutivos durante un receso. «Parece distraído». Alejandro se frotó las sienes, consciente de que su comportamiento era completamente fuera de carácter. «Disculpen, ha sido un vuelo largo», mintió, aunque técnicamente el vuelo había sido una de las experiencias más energizantes de su vida. Por su parte, Sofía vagaba por las calles históricas de Madrid como en un sueño.
Se había cambiado el uniforme por un vestido sencillo de color crema que realzaba su belleza natural y caminaba sin rumbo fijo por el barrio de las Letras, donde cada rincón parecía susurrar poesía. Entró en una librería antigua, cuyas estanterías llegaban hasta el techo abovedado. El aroma a papel viejo y tinta la envolvió como un abrazo familiar, pero incluso allí, rodeada de miles de historias de amor, no podía dejar de pensar en la historia real que había comenzado a vivir a 10.000 metros de altura. «Es ridículo», se decía, mientras hojeaba un libro de sonetos. «Ni siquiera sé su apellido completo y probablemente nunca lo vuelva a ver. Es un hombre de negocios importante, y yo soy solo, yo». Pero cada vez que intentaba convencerse de que lo que había sentido no era real, recordaba la forma en que él la había mirado cuando ella mencionó su pasión por la escritura, como si fuera la cosa más fascinante del mundo. Recordaba la gentileza con que había manejado el incidente de la camisa mojada, transformando su mortificación en risa compartida. Sin darse cuenta, se encontró comprando un cuaderno de piel marrón y un bolígrafo vintage. Se instaló en un café cercano al Museo del Prado y por primera vez en meses, las palabras comenzaron a fluir de manera natural. Sus ojos eran como tormentas contenidas, profundos y oscuros, pero cuando sonreía, pequeños rayos de sol se colaban entre las nubes. Escribía frenéticamente, incapaz de contener la inspiración que había despertado en ella. Sin planearlo conscientemente, estaba creando un nuevo protagonista masculino, que poseía exactamente la misma presencia magnética, la misma forma protectora de inclinar la cabeza cuando escuchaba, los mismos gestos elegantes del hombre que había conocido esa mañana. Alejandro, por su parte, logró sobrevivir al resto de su reunión empresarial, pero cuando regresó a su suite en el hotel más lujoso de Madrid, se encontró inquieto e incapaz de relajarse. Se duchó, se cambió de ropa, revisó sus correos electrónicos, pero nada lograba calmar la extraña ansiedad que se había apoderado de él. Decidió salir a caminar por las calles de Madrid, algo que nunca hacía durante sus viajes de negocios. Normalmente, se quedaba en su habitación trabajando o cenaba en restaurantes exclusivos con clientes importantes, pero esa noche necesitaba aire fresco y movimiento. Sus pasos lo llevaron, casi sin que se diera cuenta, hacia el mismo barrio donde Sofía había pasado la tarde. Se detuvo frente a las vidrieras de las librerías, sintiendo una conexión inexplicable con esos lugares que intuía que ella habría visitado. «Esto es absurdo», pensaba mientras contemplaba los títulos en una vitrina. «No sé nada de ella, ni siquiera su nombre completo, pero hay algo que no puedo explicar». La luna llena iluminaba las calles empedradas, mientras ambos, sin saberlo, compartían la misma inquietud a pocas calles de distancia. Sofía seguía escribiendo en el café, ahora cerrado al público, pero donde el dueño la había dejado quedarse al ver su concentración apasionada. Alejandro paseaba sin rumbo, deteniéndose ocasionalmente para observar a las parejas que caminaban de la mano, preguntándose cuándo había sido la última vez que había sentido esa necesidad desesperante de conectar con otra persona. Cuando Sofía finalmente cerró su cuaderno, había escrito casi 20 páginas de lo que sentía que podría ser el inicio de su mejor novela. Pero también sabía que cada palabra estaba impregnada de la memoria de un hombre al que probablemente nunca volvería a ver. Alejandro regresó a su hotel cerca de medianoche, más confundido que nunca. Se tumbó en la cama king size, mirando hacia el techo, y por primera vez en años deseó no estar solo. Deseó poder compartir esos pensamientos con alguien que lo comprendiera, alguien que viera más allá de su éxito empresarial y llegara hasta el hombre que había debajo. Ambos se durmieron esa noche con la misma sensación, la de haber encontrado algo extraordinario y haberlo perdido casi al mismo tiempo. Pero el destino rara vez permite que las conexiones verdaderas se pierdan para siempre, especialmente cuando dos almas están destinadas a encontrarse una y otra vez hasta que aprendan a no dejarse escapar. El día siguiente amaneció gris sobre Madrid, con nubes espesas que prometían tormenta.
Sofía se despertó en su habitación del hotel modesto donde se había alojado, con el cuaderno de piel marrón aún abierto sobre la mesita de noche. Las páginas que había escrito la noche anterior parecían brillar con luz propia a la luz matutina. Se duchó y se vistió con el uniforme de azafata una vez más. Pero esta vez el ritual tenía un sabor agridulce. Sabía que en pocas horas, después del vuelo de regreso, tendría que devolverle el uniforme a Carmen y regresar a su vida ordinaria. La posibilidad de volver a ver a Alejandro la llenaba de una anticipación que la ponía nerviosa. Alejandro, por su parte, había pasado una noche inquieta. Su reunión matutina había sido exitosa. Había cerrado la fusión empresarial que llevaba meses negociando, pero su mente estaba completamente ocupada por el reencuentro que se aproximaba. Se había cambiado de camisa 3 veces antes de decidirse por una azul marino que hacía destacar sus ojos. Cuando llegó al hangar privado, la vio inmediatamente. Sofía estaba de espaldas, revisando algo en la cabina, y la luz que se filtraba por las ventanillas del jet creaba un halo dorado alrededor de su figura. Alejandro sintió como si alguien hubiera apretado su pecho con un puño invisible. Sofía se volvió al escuchar sus pasos y sus ojos se encontraron con la misma intensidad del día anterior. Esta vez, sin embargo, había algo diferente en la mirada de ambos. El reconocimiento de que lo que habían sentido no había sido producto de su imaginación. «Buenos días», dijo él, su voz más suave de lo que pretendía. «Buenos días, señor Alejandro», respondió ella, y la forma en que pronunció su nombre hizo que él sintiera un calor familiar extendiéndose por su pecho. El despegue transcurrió sin incidentes, pero la tensión entre ellos era palpable. Sofía se movía por la cabina con más confianza que el día anterior, pero cada vez que se acercaba a él para ofrecerle algo, el aire parecía cargarse de electricidad. Alejandro intentaba leer los informes de su reunión exitosa, pero descubría que leía la misma línea una y otra vez sin comprenderla. Sus ojos se desviaban constantemente hacia ella, memorizando cada detalle, la forma en que se mordía ligeramente el labio cuando se concentraba, el movimiento grácil de sus manos, la manera en que una rebelde mecha de cabello se escapaba de su peinado perfecto. A mitad del vuelo, el capitán anunció por el intercomunicador que se aproximaba una zona de turbulencia severa y que todos debían permanecer en sus asientos con los cinturones abrochados. Las primeras sacudidas fueron leves, pero rápidamente se intensificaron. El avión comenzó a moverse violentamente de un lado a otro, y Sofía se aferró a su asiento con nudillos blancos. Fue entonces cuando notó algo que la sorprendió completamente. Alejandro, el hombre que irradiaba control y seguridad en cada gesto, estaba tenso como una cuerda, sus manos apretadas en puños sobre los reposabrazos. Una sacudida particularmente violenta hizo que varios objetos cayeran de sus compartimentos, y Sofía vio cómo Alejandro cerraba los ojos con fuerza, su respiración tornándose irregular. Sin pensarlo 2 veces, se desabrochó el cinturón y se acercó a él, ignorando las sacudidas del avión. «Oiga, ¿está bien?», preguntó, sentándose en el asiento vacío a su lado. Alejandro abrió los ojos y ella pudo ver algo que jamás había esperado. Miedo puro reflejado en esas profundidades oscuras. «Yo», comenzó, pero otra turbulencia interrumpió sus palabras. «No soy muy bueno con las turbulencias». La vulnerabilidad en su voz hizo que algo se removiera profundamente en el corazón de Sofía. Sin dudar, extendió su mano hacia él. «¿Puedo?», preguntó suavemente. Él miró su mano delicada y luego sus ojos comprensivos, y sin una palabra, entrelazó sus dedos con los de ella. El contacto fue como un bálsamo instantáneo para su ansiedad. «Hace 5 años», comenzó con voz ronca, «mi hermano menor casi murió en un accidente aéreo. Desde entonces, las turbulencias me afectan más de lo que debería». Sofía apretó suavemente su mano, sorprendida por la confianza que él depositaba en ella. «Es normal tener miedo», le dijo con una voz llena de calidez. «El miedo solo significa que tenemos algo valioso que perder». Alejandro la miró con una intensidad que la hizo temblar. Había algo en la forma en que ella lo comprendía,
en que no juzgaba su vulnerabilidad, sino que la aceptaba con naturalidad, que lo conmovía hasta lo más profundo. «¿Cómo hace para que todo parezca más sencillo?», preguntó, su pulgar acariciando inconscientemente el dorso de la mano de ella. Sofía sintió que su corazón se saltaba un latido ante esa caricia tan íntima y espontánea. «Las palabras siempre han sido mi refugio», confesó. «Cuando escribo, puedo crear mundos donde todo tiene sentido, donde los miedos se pueden enfrentar y vencer». «¿Me contaría una de sus historias?», pidió él genuinamente interesado. «Su voz me tranquiliza». El rubor que tiñó las mejillas de Sofía la hizo aún más hermosa a los ojos de Alejandro. «No sé si mis historias sean tan buenas como para...» «Por favor», la interrumpió, su voz cargada de una súplica que iba más allá del miedo a volar. Sofía comenzó a narrarle la historia de una princesa que se había perdido en un bosque encantado, pero que encontraba su camino de regreso siguiendo las estrellas. Su voz melodiosa llenó la cabina, creando una burbuja de intimidad que los protegía del caos exterior. Alejandro se encontró perdido no solo en la historia, sino en la forma apasionada en que ella la contaba, en cómo sus ojos se iluminaban cuando describía momentos de esperanza, en la manera en que gesticulaba delicadamente con su mano libre, mientras la otra permanecía firmemente entrelazada con la suya. «La princesa sabía que las estrellas nunca mentían», continuó Sofía, «porque algunas luces son tan puras que pueden guiarnos incluso en la oscuridad más profunda». Cuando las turbulencias finalmente cesaron, ninguno de los dos hizo ademán de soltar la mano del otro. Se habían creado un espacio íntimo donde el tiempo parecía suspendido, donde solo existían ellos dos y la conexión que había nacido de la vulnerabilidad compartida. «Gracias», susurró Alejandro, su voz cargada de una emoción que iba mucho más allá de la gratitud por ayudarlo durante la turbulencia. «No tienen nada que agradecer», respondió Sofía, pero se dio cuenta de que seguía sosteniendo su mano y con un rubor adorable comenzó a retirarla. Alejandro, sin embargo, no la dejó ir inmediatamente. Por un momento que se sintió eterno, sus miradas se encontraron y ambos supieron que estaban al borde de algo que cambiaría sus vidas para siempre. El aire entre ellos se cargó de una tensión diferente, más intensa y prometedora que cualquier turbulencia. Pero entonces, la voz del capitán anunciando que se prepararan para el aterrizaje rompió el hechizo, recordándoles que su tiempo juntos llegaba a su fin una vez más. El aterrizaje en Barcelona fue perfecto, pero para Alejandro se sintió como si estuviera descendiendo de un sueño hacia una realidad que ya no le satisfacía. Mientras Sofía lo ayudaba con su equipaje, él luchaba contra el impulso desesperante de pedirle que se quedara, de encontrar alguna excusa para prolongar esos momentos que habían llegado a significar más para él que cualquier éxito empresarial. «Ha sido un placer conocerla», dijo finalmente, las palabras sonando inadecuadas para expresar la revolución emocional que ella había causado en su mundo ordenado. Sofía sintió como si algo vital se desgarrara en su pecho. Durante 2 días había vivido la fantasía de pertenecer a su mundo, pero ahora la realidad la golpeaba con fuerza brutal. Él era Alejandro, un hombre poderoso e importante, y ella solo era Sofía, una escritora de romances que había fingido ser otra persona. «Igualmente, señor Alejandro», murmuró su voz apenas audible, «que tenga un buen día». Él la miró una última vez, memorizando cada detalle de su rostro, como si fuera una obra de arte que podría no volver a ver jamás, y luego desapareció en la terminal privada. Sofía permaneció inmóvil durante largos minutos, sintiendo como si hubiera perdido algo precioso que nunca había sido realmente suyo. Cuando finalmente logró moverse, se dirigió hacia el baño para cambiarse el uniforme, pero al verse en el espejo, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron. Alejandro, por su parte, se dirigió hacia su oficina en el centro de Barcelona, pero por primera vez en su carrera profesional no podía concentrarse en el trabajo. Su mente estaba completamente ocupada por los recuerdos de esas pocas horas que habían transformado su percepción de lo que significaba sentirse vivo. «Ni siquiera sé su nombre completo»,
pensaba mientras contemplaba sin ver los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba. ¿Cómo es posible que alguien pueda impactar tan profundamente mi vida en tan poco tiempo? Esa misma tarde, tomó una decisión que habría sido impensable para él apenas una semana atrás. Descolgó el teléfono y marcó el número de la empresa de aviación privada. «Buenos días, soy Alejandro Mendoza», dijo con su voz más autoritaria. «Quiero hablar con la azafata que me atendió durante mi vuelo a Madrid ayer y hoy». «Por supuesto, señor Mendoza». Se refiere a Carmen Ruiz. El nombre le sonó completamente extraño. Durante esos 2 días, ella nunca había mencionado llamarse Carmen. «¿Carmen?», repitió confundido. «¿Una mujer joven, cabello castaño, ojos color miel?» «Sí, señor. Carmen ha estado con nosotros durante 3 años. ¿Hubo algún problema con el servicio?» «No, al contrario. Quería agradecerle personalmente por su excelente trabajo. ¿Podrían proporcionarme sus datos de contacto?» «Lo siento, señor Mendoza, pero no podemos dar información personal de nuestros empleados. Sin embargo, puedo pasarle su mensaje cuando regrese de su descanso». Alejandro colgó el teléfono frustrado y confundido. Algo no encajaba. La mujer que lo había atendido no parecía tener la experiencia de 3 años en aviación y había algo en su comportamiento que sugería que no estaba completamente cómoda con su trabajo. Durante los siguientes días, la obsesión por encontrarla se apoderó completamente de él. Regresó al aeropuerto privado varias veces, esperando verla, pero siempre le decían que Carmen estaba en otro vuelo o de descanso. Finalmente, logró verla. Una mujer rubia de mediana edad que no se parecía en nada a la azafata que había capturado su corazón. La revelación lo golpeó como un rayo. Había sido engañado, pero lejos de sentirse furioso, se sintió intrigado. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Por qué había fingido ser azafata? Y lo más importante, ¿cómo podría encontrarla? Esa noche, en su apartamento de lujo con vistas al mar, Alejandro tomó una decisión que habría escandalizado a cualquiera que lo conociera. Descolgó el teléfono y marcó el número del investigador privado más discreto y eficiente de Barcelona. «Señor Vega, necesito que encuentre a alguien para mí», dijo sin preámbulos cuando el hombre respondió. «Por supuesto, señor Mendoza. ¿Tiene alguna información sobre la persona?» Alejandro se pasó la mano por el cabello, sintiéndose ridículo pero incapaz de detenerse. «No tengo su nombre real, pero puedo describirla con detalle. Unos 28 años, cabello castaño que captura la luz del sol de una manera particular, ojos color miel con pequeñas motas doradas, aproximadamente 1,65 m de altura». Durante la siguiente media hora, describió cada detalle que recordaba: la forma en que se mordía el labio cuando estaba nerviosa, su risa cristalina, el perfume sutil que usaba, incluso la manera específica en que gesticulaba cuando hablaba de libros. «Es escritora de novelas románticas», continuó. «Conoce bien la literatura española, especialmente García Lorca. El sábado pasado estuvo en Madrid, probablemente visitando librerías en el barrio de las Letras». El investigador tomaba notas minuciosamente, acostumbrado a pedidos extraños de clientes adinerados, pero raramente había escuchado a alguien describir a una persona con tanto detalle y pasión. «¿Algo más que pueda ayudarme, señor Mendoza?» Alejandro cerró los ojos recordando el momento más íntimo que habían compartido. Cuando está concentrada escribiendo, arruga ligeramente la frente de una manera adorable. Y cuando se emociona hablando de algo que le apasiona, sus ojos se iluminan como si tuvieran luz propia. Después de colgar, Alejandro se quedó de pie frente a las ventanas de su apartamento, contemplando las luces de la ciudad. Por primera vez en su vida adulta, se sentía completamente vulnerable, dependiendo de un desconocido para encontrar a la mujer que había despertado en él emociones que creía inexistentes. Mientras tanto, Sofía se encontraba en su pequeño apartamento, rodeada de páginas manuscritas que había escrito compulsivamente durante los últimos días. La historia que había comenzado en Madrid había crecido exponencialmente, alimentada por cada recuerdo, cada sensación que conservaba de esas horas extraordinarias. Sus amigas habían notado el cambio en ella. Estaba más radiante, pero también más melancólica,
como si llevara dentro una felicidad y una tristeza que luchaban constantemente entre sí. «Sofía, tienes que contarnos qué pasó durante esos 2 días», insistía su amiga Laura durante una cena. «Estás diferente, más luminosa, pero también triste». Sofía sonrió con una mezcla de felicidad y dolor. «Conocí a alguien», confesó finalmente. «Alguien extraordinario». «¿Y?», preguntó Carmen, quien ya se había recuperado del accidente de su madre. «¿Cuándo lo vas a volver a ver?». La sonrisa de Sofía se desvaneció. «Nunca», susurró. «Él piensa que soy otra persona, y yo no pertenezco a su mundo». Sus amigas intercambiaron miradas preocupadas. Conocían a Sofía lo suficientemente bien para saber que había vivido algo profundo, algo que la había cambiado de una manera fundamental. Esa misma noche, Sofía se dirigió a su cafetería favorita en el centro de la ciudad, el mismo lugar donde solía escribir antes de conocer a Alejandro. Se instaló en su mesa habitual cerca de la ventana y abrió su cuaderno, pero por primera vez en días, las palabras no fluían. En lugar de escribir, se quedó contemplando la calle, preguntándose si él también pensaba en ella, si esas horas habían significado algo para él, o si había sido solo una distracción momentánea en su vida importante y llena de éxitos. Lo que no sabía era que a pocas calles de distancia, Alejandro también estaba despierto, paseando por su apartamento como un león enjaulado, esperando noticias del investigador y luchando contra la sensación de que había perdido algo que nunca podría reemplazar. 2 semanas después del vuelo que había cambiado su vida, el teléfono de Alejandro sonó a las 7 de la mañana. El investigador privado había encontrado lo que buscaba. «Su nombre es Sofía Delgado», informó el señor Vega con voz profesional. «28 años, escritora de novelas románticas como usted sospechaba. Vive en un apartamento pequeño en el barrio de Gracia. Ha publicado 2 novelas con una editorial independiente local». Alejandro sintió como si acabara de recuperar la capacidad de respirar después de semanas de asfixia emocional. «¿Dónde puedo encontrarla?», preguntó, su voz cargada de una urgencia que no pudo ocultar. «Tiene una rutina bastante establecida. Cada tarde, entre las 4 y las 6, escribe en la cafetería El Rincón Literario en la calle Verdi. Se sienta siempre en la misma mesa, junto a la ventana». Alejandro colgó el teléfono con el corazón palpitando como si fuera la primera vez que se enamoraba. Técnicamente, pensó con una sonrisa involuntaria, quizás lo era. Esa tarde, a las 4 en punto, Alejandro se encontraba parado frente a la cafetería, observando a través del cristal. Allí estaba ella, exactamente como la había descrito al investigador, sentada junto a la ventana, con su cabello castaño cayendo como una cascada sedosa sobre sus hombros, completamente absorta en su escritura. Llevaba un suéter color crema que realzaba el tono dorado de su piel, y tenía esa expresión de concentración que tanto lo había fascinado, con la frente ligeramente arrugada y los labios entreabiertos. Verla después de 2 semanas de torturantes recuerdos fue como recibir oxígeno después de ahogarse. Respiró profundamente, alisó su camisa negra y entró en la cafetería, fingiendo la casualidad más convincente de su vida. Sofía estaba perdida en su mundo ficticio, escribiendo una escena donde su protagonista masculino salvaba a la heroína de una tormenta, cuando una sombra se proyectó sobre su mesa. Alzó la mirada distraídamente y se encontró con unos ojos oscuros que conocía mejor que los suyos propios. El bolígrafo se le escapó de los dedos entumecidos y cayó al suelo con un repiqueteo que pareció resonar por toda la cafetería. Su corazón se detuvo por completo durante un segundo antes de comenzar a latir tan furiosamente que estaba segura de que él podría escucharlo. «¿Sofía?», dijo Alejandro fingiendo sorpresa, pero sin poder ocultar completamente la emoción en su voz. «¿Eres tú?». Ella se quedó muda, contemplándolo como si fuera una aparición. Llevaba unos jeans oscuros y una camisa negra que hacía que pareciera menos empresario imponente y más accesible, pero sus ojos seguían teniendo esa intensidad que la desarmaba por completo. «Sí, soy yo», logró articular finalmente, su voz apenas audible. «¿Puedo sentarme?», preguntó él, señalando la silla vacía frente a ella. Sofía asintió,
incapaz de formar palabras coherentes. Alejandro se sentó, y por un momento ambos se quedaron mirándose, como si estuvieran confirmando que el otro era real, y no un producto de su imaginación desesperada. «No te llamas Carmen», dijo él finalmente, con una sonrisa que era mitad diversión, mitad reproche. El rubor que tiñó las mejillas de Sofía fue tan intenso que ella tuvo que bajar la mirada hacia sus manos entrelazadas sobre la mesa. «No», admitió en un susurro, «no soy azafata. Nunca lo he sido». «Lo imaginé», respondió Alejandro, su voz sorprendentemente gentil. «Tu primera vez derramando vino sobre mi camisa me lo confirió». Sofía alzó la mirada rápidamente, esperando encontrar enojo o decepción, pero en su lugar vio algo que la dejó sin aliento. Una ternura tan profunda que sintió como si se estuviera derritiendo. «¿No estás furioso?», preguntó, genuinamente sorprendida. Alejandro se inclinó ligeramente hacia adelante, acortando la distancia entre ellos. «Estoy intrigado», admitió. «¿Por qué lo hiciste?». Sofía le contó la historia de Carmen y su madre, de cómo había aceptado sustituirla por amistad sin imaginar las consecuencias. Mientras hablaba, Alejandro la observaba con una atención que la hacía sentir como si fuera la persona más fascinante del mundo. «Así que eres realmente escritora», dijo cuando ella terminó su explicación. «No mentiste sobre eso». «No», confirmó Sofía, tocando inconscientemente el cuaderno abierto frente a ella. «Es lo único real que te dije sobre mí». Los ojos de Alejandro se desviaron hacia las páginas manuscritas, y Sofía se dio cuenta con horror de que él podía leer algunas líneas de lo que había escrito. Rápidamente cerró el cuaderno, pero ya era demasiado tarde. «¿Era sobre nosotros?», preguntó él suavemente, y la vulnerabilidad en su voz la sorprendió. Sofía sintió que se moría de vergüenza. «Tú me inspiraste una nueva historia», confesó, deseando que la tierra se la tragara. «Pero no es exactamente sobre nosotros, es solo que...». «Sofía», la interrumpió, y la forma en que pronunció su nombre con esa voz profunda y cálida hizo que se le erizara la piel. «Durante estas 2 semanas no he podido dejar de pensar en ti. He contratado a un investigador privado para encontrarte». Ella lo miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que acababa de escuchar. «¿Hiciste qué?». «Sé que suena extremo», admitió él, pasándose una mano por el cabello en un gesto que reveló su nerviosismo. «Pero no podía dejarte ir. No cuando siento que esas pocas horas contigo fueron más reales que cualquier cosa que haya vivido en años». El corazón de Sofía se hinchó de una felicidad tan intensa que casi dolía. Había pasado 2 semanas torturándose, pensando que para él había sido solo una distracción momentánea, y ahora descubría que él había movido cielo y tierra para encontrarla. «Yo también he pensado en ti», susurró, su honestidad tan cruda como un verso de amor. «Cada día, cada hora. No podía escribir sobre otra cosa que no fueras tú». La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro fue como el amanecer después de la noche más larga. Extendió su mano sobre la mesa, con la palma hacia arriba, en una invitación silenciosa. Sofía la tomó sin dudar, y el contacto de sus pieles envió ondas de electricidad por todo su cuerpo. Sus dedos se entrelazaron con la familiaridad de 2 piezas de rompecabezas que finalmente habían encontrado su lugar. «¿Cenarías conmigo esta noche?», preguntó él, su pulgar acariciando suavemente el dorso de su mano. «Quiero conocer a la verdadera Sofía, no a la azafata ficticia, sino a la mujer que escribe historias de amor y cita a García Lorca de memoria». «Me encantaría», respondió ella, sintiendo como si estuviera viviendo una de sus propias novelas. «Pero antes», añadió Alejandro con una sonrisa traviesa, «¿podrías contarme qué escribías sobre mí en ese cuaderno? Alcancé a ver algo sobre ojos como tormentas contenidas, y debo admitir que mi ego está halagado». El rubor de Sofía se intensificó, pero esta vez no apartó la mirada. Había algo liberador en la honestidad completa. «Escribía que tienes los ojos más hermosos que he visto en mi vida», confesó, «y que cuando sonríes es como si el sol saliera después de una tormenta». Alejandro apretó suavemente su mano, sintiendo como si acabara de recibir el cumplido más sincero de toda su vida. «¿Sabes qué, Sofía Delgado?», dijo,
llevándose su mano a los labios para depositar un beso suave en sus nudillos. Creo que esta va a ser una historia mucho mejor que cualquier ficción que puedas escribir. La cena en el restaurante íntimo que Alejandro había elegido fue como un sueño hecho realidad. Conversaron durante horas sobre libros, sobre sueños, sobre las pequeñas cosas que habían marcado sus vidas. Sofía descubrió que él donaba silenciosamente millones a programas de alfabetización infantil, mientras que Alejandro se fascinó al saber que ella había escrito su primera historia a los 8 años sobre una niña que salvaba dragones en lugar de huir de ellos. Siempre he creído que las mejores historias nacen cuando alguien decide ser valiente, dijo Sofía, jugando nerviosa con el borde de su copa de vino. ¿Como cuando decides fingir ser azafata para ayudar a una amiga?, preguntó él con una sonrisa que la hacía derretirse. Eso no fue valentía, protestó ella riendo. Eso fue pánico puro. Para mí fue el encuentro más afortunado de mi vida, declaró Alejandro, y la intensidad en su voz hizo que ella sintiera mariposas en el estómago. Cuando él la acompañó hasta la puerta de su edificio, ambos sabían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran dos extraños conectados por una casualidad. Eran dos personas que habían elegido conscientemente explorarse mutuamente. ¿Puedo verte mañana?, preguntó Alejandro, sus manos rozando suavemente los brazos de ella. Me encantaría, susurró Sofía, alzando la mirada hacia él. Por un momento que se sintió eterno, sus rostros se acercaron lentamente. Sofía podía sentir el calor de su respiración. Podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos oscuros. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, el teléfono de Alejandro sonó estridentemente, rompiendo el hechizo. Él gruñó de frustración, pero al ver el nombre en la pantalla, su expresión se ensombreció. «Tengo que atender», se disculpó, su voz tensa. «Es importante». Sofía asintió, aunque sintió una punzada de desilusión. Había estado tan cerca de su primer beso, que aún podía sentir el fantasma de sus labios sobre los suyos. Durante los siguientes días, sus encuentros se volvieron rutinarios y preciosos. Alejandro aparecía en la cafetería cada tarde, y después paseaban por las calles de Barcelona, compartiendo historias y construyendo lentamente algo hermoso entre ellos. Hubo otros momentos de casi besos, cuando él la protegió de la lluvia bajo un paraguas compartido, cuando ella se rió de uno de sus chistes y él la miró como si quisiera memorizar ese sonido para siempre, cuando bailaron lentamente en su apartamento al ritmo de una canción que sonaba desde la radio. Cada vez algo los interrumpía: una llamada telefónica, un mensaje urgente, la llegada inesperada de alguien. Era como si el universo conspirara para mantenerlos en esa deliciosa tensión de lo no consumado. Sofía escribía febrilmente sobre estos encuentros, transformando cada mirada, cada caricia accidental en páginas de pasión contenida. Su nuevo manuscrito crecía exponencialmente, alimentado por la intensidad emocional que vivía día a día. Pero una tarde, mientras esperaba a Alejandro en la cafetería, Sofía decidió buscar información sobre él en Internet. Quería conocer más sobre su trabajo, sobre el mundo del que él venía. Lo que encontró la dejó helada. En la sección de sociedad de un periódico digital aparecía una foto reciente de un evento benéfico. Alejandro, elegante en su smoking negro, sonreía junto a una mujer impresionante. Rubia, sofisticada, vestida con un diseño que probablemente costaba más que el alquiler anual de Sofía. El titular la golpeó como un puñetazo. El magnate Alejandro Mendoza y su prometida Valentina Castillo brillan en la gala benéfica anual. Prometida. La palabra se repitió en su mente como un eco torturador. Sofía leyó el artículo con manos temblorosas, descubriendo que el compromiso entre las familias Mendoza y Castillo era conocimiento público desde hacía años, una unión que consolidaría dos de los imperios empresariales más poderosos de España. Cuando Alejandro llegó a la cafetería esa tarde, encontró a Sofía pálida como un fantasma, con los ojos enrojecidos y el cuaderno cerrado frente a ella. «¿Qué ocurre?», preguntó inmediatamente, alarmado por su estado. Sofía deslizó su teléfono sobre la mesa.
mostrándole la fotografía del evento benéfico. Alejandro palideció al verla. «Sofía, ¿puedo explicarte? ¿Puedes?», preguntó ella, su voz quebrada por la emoción. «¿Puedes explicarme por qué me has estado cortejando cuando tienes una prometida? ¿Puedes explicarme por qué no mencionaste este pequeño detalle durante todas nuestras conversaciones íntimas?» Alejandro cerró los ojos, sintiéndose como el peor de los hombres. Había sido tan egoísta, tan desesperado por no perderla, que había pospuesto una conversación que sabía inevitable. «No es lo que piensas», comenzó, pero Sofía se levantó de su silla. «No es lo que pienso». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Pienso que soy una idiota que se enamoró de un hombre comprometido. Pienso que he sido la otra, sin siquiera saberlo». «No eres la otra», exclamó Alejandro, levantándose también y atrayendo las miradas curiosas de otros clientes. «Valentina y yo, es un compromiso arreglado por nuestros padres. No hay amor entre nosotros, nunca lo ha habido». «Pero hay compromiso», replicó Sofía, su voz cargada de dolor. «Hay una promesa, una familia que espera una unión. Y yo no puedo ser parte de esto». «Sofía, por favor, escúchame», suplicó él, extendiendo la mano hacia ella. «Voy a romper el compromiso. Ya estaba considerándolo antes de conocerte, pero ahora... ¿Ahora qué?», preguntó ella, secándose una lágrima que se había escapado. «¿Ahora que aparecí yo en tu vida? ¿Qué clase de mujer eso me convertiría?». Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Había subestimado la integridad moral de Sofía, su incapacidad para ser parte de algo que pudiera lastimar a otros, incluso sin intención. «Te amo», declaró desesperadamente, sin importarle quién pudiera escucharlo. «Me he enamorado de ti de una manera que no sabía que era posible». Las lágrimas ahora corrían libremente por las mejillas de Sofía. «Y yo me he enamorado de ti», confesó, su voz rota por la emoción. «Pero eso no cambia el hecho de que no puedo estar contigo mientras tengas compromisos con otra persona. No puedo ser la razón por la que rompas una promesa. No importa si fue hecha por obligación». Sofía tomó su bolso y su cuaderno, dirigiéndose hacia la puerta de la cafetería. Alejandro la siguió desesperado. «Sofía, por favor, no te vayas así. Podemos solucionarlo». Ella se detuvo en la puerta, sin volverse a mirarlo. «Cuando seas completamente libre, Alejandro, cuando no haya ninguna sombra de duda sobre tu situación, entonces podremos hablar, pero hasta entonces no puedo verte más». Y con esas palabras salió de la cafetería y de su vida, dejando a Alejandro parado en la puerta, sintiendo como si acabara de perder lo más valioso que había tenido jamás. Esa noche, ambos lloraron en la soledad de sus respectivos hogares. Él por haber sido cobarde al no contarle la verdad desde el principio, ella por haber encontrado el amor verdadero en el momento más imposible de sus vidas. Las semanas que siguieron al doloroso descubrimiento fueron las más oscuras que Sofía había vivido jamás. Se levantaba cada mañana con el corazón pesado, escribía mecánicamente en su cuaderno, pero las palabras que antes fluían con pasión ahora se sentían vacías y sin vida. Había dejado de ir a la cafetería, incapaz de soportar los recuerdos que cada rincón del lugar evocaba. Sus amigas estaban preocupadas por el cambio drástico en su personalidad. La Sofía radiante que había vuelto del vuelo a Madrid se había transformado en una versión apagada de sí misma, que sonreía por cortesía pero cuyos ojos habían perdido esa luz especial que las caracterizaba. «Sofía, tienes que contarnos qué pasó», insistía Carmen durante una de sus visitas. «Hace unas semanas estabas enamorada y ahora pareces rota». Sofía suspiró, cerrando el cuaderno donde intentaba escribir sin éxito. «Me enamoré del hombre equivocado en el momento equivocado», confesó finalmente. «Está comprometido para casarse con otra mujer». Sus amigas intercambiaron miradas de comprensión y dolor. Conocían lo suficientemente bien a Sofía para saber que jamás estaría con un hombre comprometido, sin importar cuánto lo amara. Mientras tanto, Alejandro había entrado en una espiral de determinación férrea mezclada con desesperación. El dolor en los ojos de Sofía cuando descubrió su compromiso lo perseguía día y noche. Había tomado una decisión. No podía vivir sin ella,
y eso significaba que tenía que liberarse de las cadenas que él mismo había permitido que lo ataran durante años. La primera confrontación fue con Valentina. Se citaron en el restaurante privado del hotel más exclusivo de Barcelona, el mismo lugar donde sus familias habían sellado su destino años atrás. Valentina llegó impecable como siempre, con su cabello rubio perfectamente peinado y un vestido que gritaba elegancia. Pero Alejandro notó algo que nunca había percibido antes, una tristeza profunda en sus ojos azules, una melancolía que hablaba de resignación más que de felicidad. ¿Querías hablar de la fecha de la boda?, preguntó ella sentándose con la gracia de alguien entrenada desde la cuna para moverse en círculos sociales elevados. Valentina, comenzó Alejandro tomando sus manos sobre la mesa, necesito ser completamente honesto contigo. Ella lo miró con curiosidad, notando la intensidad inusual en su voz. He conocido a alguien, continuó él, alguien de quien me he enamorado profundamente. Sé que esto suena terrible, que probablemente me odies, pero no puedo casarme contigo sabiendo que mi corazón pertenece a otra persona. Alejandro esperaba lágrimas, gritos, indignación. Lo que no esperaba era la sonrisa de alivio que iluminó el rostro de Valentina. ¿Te has enamorado?, preguntó ella, su voz cargada de una emoción que él no pudo identificar. Sí, admitió, confundido por su reacción. Lo siento, Valentina. Sé que esto arruina todos los planes que nuestras familias tenían para nosotros. Para su completa sorpresa, Valentina comenzó a reír. No era una risa amarga o histérica, sino una risa llena de alivio genuino. Alejandro, dijo, apretando sus manos, yo también estoy enamorada de alguien más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro la miró con los ojos muy abiertos, procesando lentamente sus palabras. ¿Qué? Se llama Carlos, confesó Valentina, sus ojos brillando por primera vez desde que él la conocía. Es arquitecto, no viene de una familia adinerada, y llevo 2 años locamente enamorada de él. He estado tan desesperada como tú, tratando de encontrar una manera de salir de este compromiso sin causar un escándalo familiar. Alejandro se echó a reír, primero suavemente, luego con más fuerza, hasta que ambos estaban riéndose como cómplices, en lugar de como prometidos desgraciados. ¿Sabes qué significa esto?, preguntó él cuando finalmente pudo hablar. Significa que ambos podemos ser libres, respondió Valentina. Pero tenemos que ser inteligentes. Nuestros padres no van a aceptar esto fácilmente. Necesitamos un plan. Durante las siguientes 2 horas, Alejandro y Valentina conspiraron como nunca antes lo habían hecho. Diseñaron una estrategia cuidadosa para demostrar a sus familias que eran completamente incompatibles, que un matrimonio entre ellos sería un desastre tanto personal como empresarial. Comenzaremos con pequeñas cosas, explicó Valentina. Desacuerdos públicos sobre cosas importantes, diferencias irreconciliables en valores fundamentales. Después de unos meses, cuando nuestros padres vean que somos agua y aceite, podremos sugerir que cancelemos el compromiso de mutuo acuerdo. ¿Y mientras tanto?, preguntó Alejandro pensando en Sofía. Mientras tanto, ambos tenemos que ser pacientes, respondió Valentina con una sonrisa comprensiva. Sé que es difícil cuando estás enamorado, pero si hacemos esto bien, ambos podremos estar con las personas que realmente amamos, sin destruir nuestras familias en el proceso. Alejandro asintió, aunque su corazón se apretó al pensar en cuánto tiempo más tendría que pasar sin Sofía. Pero sabía que Valentina tenía razón. Una ruptura abrupta e inexplicada del compromiso causaría un escándalo que podría dañar a todas las familias involucradas. Esa misma noche, Alejandro se dirigió al apartamento de Sofía. Sabía que ella probablemente no querría verlo, pero necesitaba decirle que estaba luchando por su libertad, que ella valía cualquier batalla que tuviera que enfrentar. Cuando Sofía abrió la puerta y lo vio parado allí, con los ojos brillantes de determinación y esperanza, sintió como si su corazón se partiera y se reparara al mismo tiempo. Alejandro, susurró, su voz cargada de dolor y amor, no puedes estar aquí. He hablado con Valentina, dijo él rápidamente antes de que ella pudiera cerrar la puerta. Ella también está enamorada de otra persona,
Estamos planeando romper el compromiso, pero necesitamos tiempo para hacerlo de la manera correcta. Sofía sintió como si acabara de recibir oxígeno después de semanas de ahogarse. Había esperanza, pero también sabía que la esperanza podía ser la emoción más peligrosa de todas. ¿Cuánto tiempo?, preguntó, aunque parte de ella temía la respuesta. No lo sé, admitió él honestamente. Tal vez algunos meses. Pero Sofía, quiero que sepas que cada día que pase sin ti será una eternidad. Estoy luchando por nosotros, por nuestro futuro. Ella cerró los ojos, sintiendo las lágrimas quemando detrás de sus párpados. No puedo prometerte que esperaré, susurró. Es demasiado doloroso. No te pido que prometas nada, respondió él, acercándose un paso. Solo te pido que sepas que tú eres la razón por la que estoy dispuesto a cambiar toda mi vida. Tú eres mi norte, Sofía, y sin importar cuánto tiempo tome, voy a encontrar el camino de regreso a ti. Con esas palabras, se alejó en la noche, dejando a Sofía con un corazón lleno de esperanza dolorosa y la certeza de que el amor verdadero siempre encontraba la manera de triunfar, sin importar cuántos obstáculos pusiera el mundo en su camino. Los meses que siguieron fueron una cuidadosa danza de liberación para Alejandro y Valentina. En cada evento familiar, en cada cena social, representaban su papel de pareja incompatible con una precisión que habría envidiado cualquier actor profesional. No puedo creer que pienses que el arte moderno es superior al clásico, declaraba Valentina en voz alta durante una gala benéfica, asegurándose de que los padres de ambos pudieran escucharla. Eso demuestra una falta fundamental de apreciación por la historia y la tradición. Y yo no puedo creer que seas tan cerrada de mente, replicaba Alejandro con el tono exacto de frustración. El arte debe evolucionar, debe desafiar, no simplemente repetir lo que ya se ha hecho 1000 veces. Sus madres intercambiaban miradas preocupadas desde el otro lado del salón, notando cómo cada conversación entre los prometidos se convertía en un debate tenso. Mientras esta cuidadosa representación se desarrollaba en los círculos sociales de élite, Sofía luchaba contra sus propios demonios. Había vuelto a su rutina de escribir en la cafetería, pero ahora llevaba auriculares para evitar conversaciones casuales que pudieran llevarla a hablar de Alejandro. Su manuscrito había tomado un giro inesperado. La historia de amor entre sus protagonistas se había vuelto más compleja, más dolorosa, explorando temas de sacrificio, paciencia y la clase de amor que está dispuesto a esperar lo que sea necesario. Una tarde, mientras escribía una escena particularmente emotiva donde su heroína contemplaba si su amor valdría la pena una espera incierta, una figura familiar se acercó a su mesa. Sofía Delgado. Alzó la mirada y se encontró con una mujer elegante de mediana edad, con cabello plateado perfectamente peinado y ojos inteligentes que la estudiaban con curiosidad. Sí, soy yo, respondió cautelosamente. Soy Elena Vázquez, editora de Mariposa Azul, se presentó la mujer. He estado siguiendo tu trabajo desde tus primeras publicaciones y me preguntaba si podrías mostrarme en qué estás trabajando actualmente. Sofía sintió como si el corazón se le hubiera detenido. Mariposa Azul era una de las editoriales románticas más prestigiosas de España. Que Elena Vázquez la hubiera buscado personalmente era como un sueño hecho realidad. Yo... Sí, por supuesto, tartamudeó, cerrando instintivamente su cuaderno. Pero está aún en proceso, no sé si está lista para... Precisamente por eso me interesa, la interrumpió Elena con una sonrisa cálida. Las mejores historias de amor nacen del dolor auténtico, de la experiencia real. Y por lo que he visto de tu trabajo anterior, creo que tienes algo especial que contar. Sofía accedió a enviarle los primeros capítulos de su nueva novela, aunque la idea de que alguien leyera esas páginas tan íntimas la aterrorizaba. Cada palabra había sido escrita con lágrimas, con esperanza, con la clase de amor desesperado que solo aquellos que han perdido algo precioso pueden comprender. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propias batallas. Su padre había comenzado a presionarlo más intensamente sobre los planes de boda, notando la tensión creciente entre él y Valentina. «Hijo, todos los matrimonios tienen sus desafíos», le decía don Ricardo Mendoza durante una de sus cenas familiares.
Tu madre y yo también tuvimos nuestras diferencias al principio, pero el amor crece con el tiempo y el compromiso. Alejandro luchaba contra el impulso de gritar que no se trataba de diferencias menores, que él estaba perdidamente enamorado de otra mujer. Pero sabía que la paciencia era esencial para su plan. Quizás deberíamos posponer la boda un año más, sugirió en su lugar, para asegurarnos de que Valentina y yo estamos realmente preparados para este paso. La expresión de su padre se ensombreció. Alejandro, llevan comprometidos desde hace años. Es hora de que cumplas con tus responsabilidades familiares. Esa misma noche, Alejandro caminó hasta el apartamento de Sofía, aunque sabía que no podía subir a verla. Simplemente necesitaba estar cerca de ella, sentir que existía en el mismo mundo. Se quedó parado bajo su ventana, observando la luz cálida que se filtraba por las cortinas, imaginándola escribiendo en su mesa, creando mundos donde el amor siempre encontraba su camino. Sofía, como si hubiera sentido su presencia, se acercó a la ventana. Cuando lo vio allí abajo, su corazón se aceleró dolorosamente. Por un momento que pareció eterno, se miraron a través de la distancia, comunicándose con una intensidad que trascendía las palabras. Alejandro levantó su mano en un saludo silencioso, y Sofía hizo lo mismo. Era su ritual secreto, desarrollado durante esas semanas de separación forzada. Él venía algunas noches, ella lo veía desde su ventana, y se consolaban mutuamente con la confirmación de que el otro seguía allí, esperando. Una noche, Sofía no pudo resistir más. Escribió una nota rápida y la arrojó desde su ventana. Alejandro la recogió con manos temblorosas y leyó bajo la luz de una farola. Cada noche que vienes, mi corazón recuerda por qué vale la pena esperar. Sé fuerte, mi amor. Sé paciente. Nuestro momento llegará. Alejandro guardó la nota contra su corazón, sintiendo como si acabara de recibir el combustible emocional que necesitaba para seguir luchando. Mientras tanto, Elena Vázquez había leído los capítulos que Sofía le había enviado, y su reacción fue más entusiasta de lo que Sofía había soñado jamás. «Es extraordinario», le dijo durante su segunda reunión. «La autenticidad emocional, la forma en que capturas la esencia del amor verdadero. Sofía, esto podría ser un bestseller internacional». «¿En serio?», preguntó Sofía sin poder creerlo. «Completamente en serio. Pero necesito el final, y tiene que ser tan poderoso como el resto de la historia. ¿Cuándo crees que podrás terminarlo?». Sofía miró por la ventana de la cafetería, pensando en las noches donde Alejandro aparecía bajo su apartamento como un fantasma enamorado. «Creo que pronto tendré mi final», murmuró, «cuando la vida real me dé las respuestas que necesito». Elena sonrió, reconociendo en los ojos de Sofía la mirada de alguien que estaba viviendo su propia historia de amor épica. «Los mejores finales siempre llegan cuando estamos listos para ellos», dijo sabiamente. «Tómate el tiempo que necesites. Algo me dice que esta historia valdrá la pena la espera». Esa noche, cuando Alejandro apareció bajo su ventana como había hecho tantas otras veces, Sofía sintió que algo había cambiado. Había esperanza en el aire, una sensación de que las piezas de su complicado rompecabezas finalmente estaban comenzando a encontrar su lugar. 6 meses después de iniciada su cuidadosa campaña, Alejandro y Valentina habían logrado plantar suficientes semillas de duda en sus familias como para que el tema del matrimonio se hubiera vuelto incómodo en las reuniones familiares. Sus madres intercambiaban susurros preocupados, sus padres fruncían el ceño cada vez que presenciaban una de sus discusiones públicas. Pero fue durante la cena navideña familiar cuando todo llegó al punto de ruptura que habían estado orquestando cuidadosamente. «Creo que deberíamos servir vino francés en la boda», comentó Valentina aparentemente inocente durante el postre, sabiendo exactamente cuál sería la reacción de Alejandro. «Absolutamente no», respondió él con la vehemencia perfecta. «Es ridículo importar vino francés cuando España produce los mejores vinos del mundo. Es como traicionar nuestras propias raíces». «¿Traicionar?», replicó Valentina, alzando la voz lo suficiente para que toda la mesa pudiera escuchar. «¿Desde cuándo elegir calidad sobre nacionalismo es traición? No es nacionalismo, es orgullo por lo nuestro».
exclamó Alejandro, golpeando la mesa con más fuerza de la necesaria. Pero supongo que alguien que prefiere pasar las vacaciones en París en lugar de conocer la belleza de su propio país, no puede entender ese concepto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los padres de ambos se miraron con expresiones de alarma creciente, mientras los hermanos menores de Alejandro observaban la escena con incomodidad evidente. «Creo que necesito tomar aire fresco», anunció Valentina, levantándose de la mesa con dignidad herida. «Excelente idea», murmuró Alejandro. «Tal vez el aire frío te ayude a aclarar tu perspectiva sobre algunas cosas». Cuando Valentina salió de la sala, don Ricardo se levantó lentamente, su rostro grave de preocupación. «Alejandro, ven conmigo. Necesitamos hablar». En el estudio privado de su padre, rodeado de libros de cuero y trofeos empresariales, Alejandro se preparó para la conversación que había estado evitando durante meses. «¿Qué está pasando entre Valentina y tú?», preguntó don Ricardo sin preámbulos. «Los últimos meses han sido tensos, por decirlo menos». Alejandro se pasó la mano por el cabello, fingiendo frustración genuina. «No lo sé, papá. Simplemente no conectamos. Cada conversación se convierte en una discusión. Cada plan que hacemos termina en desacuerdo. Comencé a preguntarme si realmente somos compatibles». Su padre lo observó durante un largo momento, y Alejandro pudo ver la preocupación creciente en sus ojos. «El matrimonio no siempre es fácil, hijo. Tu madre y yo...» «No es lo mismo», lo interrumpió Alejandro. «Ustedes tenían diferencias menores que pudieron resolver. Valentina y yo, es como si viviéramos en mundos completamente diferentes, como si no pudiéramos entendernos ni en las cosas más básicas». Mientras tanto, en el jardín, Valentina había encontrado a la madre de Alejandro, doña Carmen, quien había salido a buscarla. «¿Estás bien, querida?», preguntó la mayor con genuina preocupación. Valentina suspiró, permitiendo que algunas lágrimas auténticas se deslizaran por sus mejillas. No eran lágrimas por Alejandro, sino por la situación imposible en la que ambos se encontraban. «No sé qué hacer, doña Carmen», confesó. «Alejandro y yo, cada día que pasa nos entendemos menos. A veces siento que estamos forzando algo que simplemente no está destinado a funcionar». Doña Carmen tomó las manos de Valentina entre las suyas, su expresión llena de comprensión maternal. «¿Has pensado que tal vez ustedes dos no son la pareja correcta el uno para el otro?» La pregunta colgó en el aire frío de la noche como una revelación. Era la primera vez que un miembro de la familia sugería abiertamente que el matrimonio arreglado podría no ser la solución correcta. 2 semanas después de la desastrosa cena navideña, ambas familias se reunieron en una cumbre familiar que todos sabían era inevitable. Se citaron en la biblioteca de la mansión de los Castillo, un espacio formal que había sido testigo de décadas de decisiones familiares importantes. Alejandro y Valentina se sentaron uno al lado del otro, pero la distancia emocional entre ellos era palpable. Sus padres los observaban con expresiones que mezclaban preocupación, decepción y, finalmente, comprensión resignada. «Creo que todos hemos notado las dificultades que han surgido entre Alejandro y Valentina», comenzó don Eduardo Castillo, el padre de Valentina. «Como familias que se respetan mutuamente, creo que es hora de abordar esta situación directamente». Alejandro intercambió una mirada rápida con Valentina. Este era el momento que habían estado esperando, el culmen de meses de cuidadosa representación. «Papá», dijo Valentina con voz suave pero firme, «Alejandro y yo hemos estado discutiendo esto, y creemos que quizás no somos tan compatibles como todas nuestras familias esperaban». «¿Qué están diciendo exactamente?», preguntó doña Carmen, aunque por su tono era evidente que ya sabía la respuesta. Alejandro se aclaró la garganta, sintiendo el peso de años de expectativas familiares sobre sus hombros. «Estamos diciendo que tal vez deberíamos considerar cancelar el compromiso», declaró. «De manera amigable, sin drama, pero reconociendo que algunas veces las personas simplemente no están destinadas a estar juntas, sin importar cuánto sentido tenga sobre el papel». El silencio que siguió fue profundo y cargado. Los padres se miraron entre sí,
comunicándose con miradas que habían perfeccionado durante décadas de matrimonio y asociación empresarial. Finalmente, fue don Ricardo quien habló. Si ambos están seguros de esta decisión, si realmente creen que no pueden construir una vida feliz juntos, entonces tal vez sea mejor terminar esto ahora, antes de que se cometan errores más grandes. Alejandro sintió como si acabara de recibir oxígeno después de meses de ahogarse. Valentina apretó discretamente su mano, una señal silenciosa de que ambos habían logrado su objetivo. «Gracias por entender», susurró Valentina. «Ambos queremos seguir siendo amigos, pero como pareja, simplemente no funcionamos». Esa noche, cuando las familias anunciaron oficialmente la cancelación del compromiso, Alejandro se dirigió corriendo hacia el apartamento de Sofía. Por primera vez en meses, era completamente libre de amarla sin sombras ni secretos. Bajo su ventana, gritó su nombre hacia la noche estrellada, sin importarle quién pudiera escucharlo. Cuando Sofía apareció en la ventana, vio algo en su rostro que la hizo correr escaleras abajo sin siquiera ponerse un abrigo. «Alejandro, ¿qué pasó?» «Soy libre», declaró tomando su rostro entre sus manos. «Completamente, totalmente libre. El compromiso se canceló oficialmente esta noche». Sofía lo miró con los ojos muy abiertos, sin atreverse a creer lo que estaba escuchando. «¿En serio?» «En serio», confirmó él, sus ojos brillando con una felicidad que no había sentido en meses. «Ya no hay obstáculos, Sofía. Ya no hay nada que nos separe excepto el tiempo que hemos perdido». Y por primera vez desde que se conocieron, el momento fue perfecto. No hubo interrupciones, no hubo llamadas telefónicas, no hubo promesas rotas flotando entre ellos. Solo dos personas que se habían encontrado, se habían perdido, habían luchado, y finalmente estaban listas para comenzar su verdadera historia de amor. Bajo la luz dorada de las farolas nocturnas, Alejandro y Sofía se miraron como si se vieran por primera vez. Los meses de separación forzada, de espera dolorosa, de amor contenido, habían llegado finalmente a su fin. Ya no había barreras entre ellos, no había compromisos que los separaran, no había razones para seguir negándose la felicidad que habían encontrado el uno en el otro. «¿Esto es real?», susurró Sofía, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad que amenazaban con desbordarse. «¿De verdad eres libre?». Alejandro sonrió. Esa sonrisa que había guardado solo para ella durante todos esos meses de incertidumbre. «Completamente libre», confirmó, acercándose un paso más. «Libre para amarte, libre para estar contigo, libre para construir la vida que hemos estado soñando desde que nos conocimos en aquel avión». Sofía sintió como si su corazón fuera a explotar de pura felicidad. Durante tantas noches había imaginado este momento. Había escrito sobre él en su novela, había soñado con él mientras observaba a Alejandro desde su ventana, pero la realidad superaba cualquier fantasía que hubiera podido crear. «Te he extrañado tanto», confesó, su voz quebrada por la emoción. «Cada día, cada hora, escribía sobre ti constantemente, como si las palabras pudieran traerte de vuelta a mi vida». «Y yo he vivido cada día pensando en ti», respondió él, levantando suavemente su mano para acariciar su mejilla. «Cada reunión familiar, cada evento social, cada momento de mi vida estaba marcado por tu ausencia. Eres mi obsesión más hermosa, Sofía Delgado». La intensidad en su voz hizo que Sofía temblara. Habían esperado tanto por este momento, habían superado tantos obstáculos, que ahora que finalmente estaban libres para amarse, la emoción era casi abrumadora. «Alejandro», murmuró perdida en la profundidad de sus ojos oscuros. «¿Qué va a pasar ahora?». Él deslizó sus manos hasta enmarcar su rostro, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas, sonrosadas por el frío nocturno. «Ahora vamos a recuperar todo el tiempo perdido», prometió. «Ahora vamos a escribir nuestra propia historia, sin interrupciones, sin secretos, sin nada que se interponga entre nosotros». El aire entre ellos se cargó de una electricidad que habían estado conteniendo durante meses. Sofía podía sentir el calor de su respiración. Podía ver las pequeñas motas doradas en sus ojos que solo se revelaban cuando estaba profundamente emocionado. Su corazón latía tan fuerte
que estaba segura de que él podía escucharlo. «Sofía», susurró Alejandro, su voz ronca de deseo contenido. «He soñado con besarte desde el primer momento que te vi derramando vino sobre mi camisa». Ella soltó una risa suave que sonó como música en la noche silenciosa. «Y yo he soñado con que me besaras desde que recitaste a García Lorca en aquel avión», confesó. «Cada casi beso que compartimos ha sido una dulce tortura». «No más torturas», murmuró él, acercando lentamente su rostro al de ella. «No más esperas, no más casi besos». Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todo el universo hubiera conspirado para crear ese momento perfecto. El beso comenzó suave, tentativo, como si ambos estuvieran saboreando la realidad de que finalmente podían tocarse sin culpa, sin secretos, sin reservas. Pero rápidamente, la ternura se transformó en algo más profundo, más desesperado. Meses de amor contenido, de deseo reprimido, de noches solitarias soñando con este momento, se derramaron en ese beso que los consumió por completo. Sofía sintió como si estuviera volando, como si sus pies hubieran dejado de tocar el suelo. Las manos de Alejandro se enredaron en su cabello, manteniéndola cerca como si temiera que fuera a desvanecerse. Ella se aferró a su camisa, sintiendo los músculos tensos de su pecho bajo la tela, confirmando que todo esto era real, que él estaba realmente allí, que finalmente le pertenecía. Cuando finalmente se separaron para respirar, ambos estaban temblando. Sus frentes se tocaron, sus respiraciones se mezclaron en el aire frío de la noche, y sus ojos se encontraron con una intensidad que trascendía las palabras. «Ha valido la pena», susurró Sofía, sus labios aún hormigueando por el contacto. «Cada día de espera, cada noche de dolor, ha valido la pena por este momento». «Te amo», declaró Alejandro, las palabras fluyendo de él como una confesión sagrada. «Te amo con una intensidad que me asusta y me completa al mismo tiempo. Te amo desde que eras una azafata falsa, que temblaba sirviendo café, y te amaré hasta el día que deje de respirar». Las lágrimas finalmente se derramaron por las mejillas de Sofía, pero eran lágrimas de felicidad pura, de alivio, de amor correspondido. «Y yo te amo a ti», respondió. «Amo tu fortaleza, tu gentileza, la forma en que me haces sentir como si fuera la mujer más importante del mundo. Te amo desde que citaste poesía con esa voz que hace que mi corazón se derrita». La besó de nuevo, esta vez con una pasión que contenía todos los meses de separación, todas las noches que había aparecido bajo su ventana como un fantasma enamorado, todos los momentos en que habían estado tan cerca de rendirse, pero habían elegido seguir luchando por su amor. Cuando se separaron nuevamente, Alejandro la tomó de la mano, entrelazando sus dedos con una naturalidad que hablaba de destino. «Ven conmigo», le pidió. «Quiero llevarte a algún lugar especial. Quiero celebrar que finalmente somos libres de amarnos». Sofía asintió, confiando completamente en él. Habían esperado tanto por estar juntos que cada momento ahora se sentía precioso. Cada segundo era una victoria contra todas las fuerzas que habían tratado de separarlos. Mientras caminaban por las calles nocturnas de Barcelona, con sus manos entrelazadas y sus corazones latiendo al mismo ritmo, ambos sabían que habían cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Ya no eran dos personas que se amaban desde la distancia. Ahora eran dos almas que habían encontrado finalmente su hogar, el uno en el otro. La noche era joven y ellos tenían toda una vida de amor por delante para explorar. Alejandro la llevó a su apartamento, un espacio elegante con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Barcelona nocturna. Pero esa noche, ni las luces de la ciudad ni la decoración refinada importaban. Solo existían ellos dos, finalmente libres para explorarse sin barreras, sin culpa, sin el peso de compromisos rotos flotando entre ellos. «¿Estás segura?», preguntó Alejandro suavemente cuando cerraron la puerta tras ellos, sus ojos buscando los de ella con una ternura infinita. «No tenemos que apresurar nada. Hemos esperado tanto que podemos esperar un poco más y...» Sofía lo silenció colocando suavemente sus dedos sobre sus labios. «He estado segura desde el momento en que te conocí», susurró. «He soñado con este momento durante todos estos meses.
Contigo no hay prisa, Alejandro. Contigo todo se siente perfecto. Él tomó su mano y la besó suavemente, con una reverencia que la hizo sentir como la mujer más preciosa del mundo. «Eres extraordinaria», murmuró contra su piel. «No solo hermosa, sino extraordinaria en todos los sentidos. Tu inteligencia, tu bondad, la forma en que ves el mundo, me has cambiado completamente». Sofía sintió que se derretía bajo la intensidad de su mirada. Había algo en la forma en que Alejandro la miraba que la hacía sentir no solo deseada, sino adorada, valorada en cada aspecto de su ser. La llevó hasta el sofá frente a los ventanales, donde la ciudad se extendía como un manto de estrellas. Se sentaron uno frente al otro, sus rodillas tocándose, sus manos entrelazadas, tomándose el tiempo para realmente verse después de tantos meses de amor contenido. «¿Sabes qué es lo que más he extrañado?», preguntó Sofía, acariciando suavemente el dorso de su mano. «La forma en que me miras cuando hablo de algo que me apasiona, como si fuera la persona más fascinante que hayas conocido». «Es porque lo eres», respondió él inmediatamente. «Cuando hablas de tus libros, cuando citas poesía, cuando simplemente me cuentas sobre tu día, es como si viera el mundo a través de tus ojos, y es un mundo mucho más hermoso del que yo conocía antes». Se besaron de nuevo, lentamente, saboreando cada momento. Ya no había urgencia desesperada como en la calle. Ahora tenían toda la noche, toda la vida para explorarse mutuamente. «Alejandro», susurró Sofía contra sus labios, «quiero conocer todo de ti, cada cicatriz, cada sueño, cada miedo. Quiero ser la persona que conoce tu alma». Él la miró con una vulnerabilidad que pocas personas habían visto jamás. «Incluso las partes que no son perfectas, incluso los miedos que un hombre de mi posición no debería tener. Especialmente esas partes», confirmó ella, «son las que te hacen humano, las que te hacen real, perfecto para mí». Lentamente, con una delicadeza que hablaba de respeto profundo y amor verdadero, comenzaron a descubrirse. Cada caricia era una pregunta silenciosa, cada beso una respuesta llena de amor. No había prisa, no había desesperación, solo una exploración tierna y reverente de dos personas que se amaban profundamente. Cuando Alejandro besó suavemente su cuello, Sofía sintió como si fuegos artificiales estallaran bajo su piel. Había imaginado este momento tantas veces, pero la realidad superaba cualquier fantasía que hubiera podido crear. «Eres tan hermosa», murmuró él contra su piel, «tan perfecta. No puedo creer que seas mía. Siempre he sido tuya», susurró ella, sus manos explorando la fortaleza de sus hombros. «Desde el primer momento en que nuestros ojos se encontraron en aquel avión, mi corazón te perteneció». Se movieron hacia su habitación lentamente, deteniéndose para besarse contra las paredes, para mirarse a los ojos y confirmar que esto era real, que finalmente estaban juntos sin barreras. En la penumbra suave de su habitación, iluminada solo por la luz de la ciudad que se filtraba por las cortinas, se entregaron el uno al otro con una intimidad que trascendía lo físico. Era la unión de dos almas que habían luchado contra el mundo entero para encontrarse. Sofía se sintió adorada, protegida, amada de una manera que nunca había experimentado. Alejandro era gentil pero apasionado, tierno pero intenso, tomándose el tiempo para asegurarse de que cada momento fuera perfecto para ella. «Te amo», susurraba él una y otra vez como una oración. «Te amo más de lo que creí posible amar a alguien». Cuando finalmente se fundieron en uno solo, fue como si dos mitades de la misma alma hubieran encontrado finalmente su camino de regreso la una a la otra. No hubo dolor, solo plenitud. No hubo nerviosismo, solo la sensación de estar exactamente donde debían estar. Después, yacieron entrelazados entre las sábanas de seda, sus respiraciones gradualmente volviendo a la normalidad, sus corazones latiendo al mismo ritmo. Sofía descansaba su cabeza en el pecho de Alejandro, escuchando el sonido constante de su corazón, sintiendo el movimiento suave de su respiración. «¿Ha sido como lo imaginaste?», preguntó él suavemente, sus dedos dibujando patrones perezosos en su espalda desnuda. Sofía alzó la mirada hacia él,
sus ojos brillando con una felicidad que parecía iluminar toda la habitación. «Ha sido mejor», confesó. «En mis novelas siempre escribo sobre la primera vez de las parejas, sobre esa conexión especial que trasciende lo físico. Pero esto ha sido mágico de una manera que las palabras no pueden describir». Él la besó suavemente en el cabello, respirando su aroma como si quisiera memorizarlo para siempre. «Para mí también ha sido la primera vez», admitió. «La primera vez que hago el amor, no solo sexo. La primera vez que siento que estoy compartiendo mi alma con alguien más». Sofía se acurrucó más cerca de él, sintiendo una paz y una completitud que nunca había experimentado. «¿Qué va a pasar mañana?», preguntó suavemente. «¿Cuando el sol salga y tengamos que enfrentar el mundo real?». Alejandro la estrechó más fuerte contra él, como si quisiera protegerla de cualquier incertidumbre que el futuro pudiera traer. «Mañana vamos a despertar juntos», prometió. «Vamos a desayunar juntos, vamos a planear nuestro futuro juntos. Ya no hay más separaciones, Sofía, ya no hay más obstáculos, solo tú y yo, construyendo la vida que ambos merecemos». Mientras Barcelona dormía bajo ellos, Alejandro y Sofía permanecían despiertos, susurrándose promesas de amor, compartiendo sus sueños más íntimos, planeando un futuro que finalmente podían construir juntos. Habían atravesado la tormenta y habían encontrado su puerto seguro el uno en el otro. El amor había triunfado, y esta era solo el comienzo de su historia para siempre. Los primeros rayos del amanecer se filtraron por los ventanales del apartamento de Alejandro, despertando suavemente a Sofía. Por un momento de confusión dulce, no recordó dónde estaba, hasta que sintió el brazo fuerte que la rodeaba y el pecho cálido contra el que descansaba su mejilla. Una sonrisa se extendió por su rostro mientras los recuerdos de la noche anterior la inundaron como miel dorada. Alejandro ya estaba despierto, contemplándola dormir con una expresión de adoración pura. Cuando sus ojos se encontraron, él le sonrió con una felicidad que irradiaba desde lo más profundo de su ser. «Buenos días, mi amor», murmuró, su voz ronca por el sueño, pero llena de ternura. «Buenos días», respondió ella, acurrucándose más cerca. «Por un momento pensé que había sido un sueño hermoso. El sueño más hermoso de mi vida», confirmó él, besando suavemente su frente. «Y ahora es nuestra realidad. Los siguientes meses fueron como vivir en un cuento de hadas». Sofía se mudó al apartamento de Alejandro, y juntos crearon un hogar lleno de risas, libros y el tipo de amor que transforma los espacios ordinarios en santuarios sagrados. Él instaló un estudio especial para ella, con la mejor iluminación natural de todo el apartamento, donde Sofía podía escribir rodeada de plantas y con vista al mar. Su nueva novela, inspirada en su propia historia de amor, se había convertido en un fenómeno editorial. Elena Vázquez no había exagerado. El libro escaló rápidamente las listas de bestsellers, no solo en España, sino en toda Europa. Las reseñas hablaban de una autenticidad emocional extraordinaria y la mejor historia de amor del año. «Es irónico», comentó Sofía una mañana mientras desayunaban en la terraza, leyendo una reseña particularmente entusiasta. «Escribí sobre nosotros cuando pensé que nunca podríamos estar juntos, y ahora que somos felices, todo el mundo quiere leer sobre nuestro amor imposible». Alejandro rió, robándole un beso por encima de la mesa. «No era imposible», corrigió, «solo era difícil. El amor verdadero siempre encuentra su camino, pero no todo había sido perfecto. Cuando llegó el momento de presentar Sofía oficialmente a sus padres, la recepción fue tan fría como Alejandro había temido. Don Ricardo y doña Carmen la trataron con cortesía educada pero distante, claramente decepcionados de que su hijo hubiera elegido a una mujer que no provenía de su círculo social. «Entendemos que la ames», le dijo doña Carmen a Alejandro durante una conversación privada, «pero ¿has pensado en las diferencias de clase? ¿En cómo esto afectará tu posición social? ¿En los comentarios que habrá?» «Madre», respondió Alejandro con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo, «Sofía es la mujer más extraordinaria que he conocido. Es talentosa, inteligente, bondadosa, y me ama por quien soy realmente, no por mi cuenta bancaria. Si no pueden aceptar eso,
Entonces prefiero construir mi vida sin su aprobación. La tensión familiar alcanzó su punto máximo durante una cena particularmente tensa, donde los comentarios sutiles sobre diferencias de clase y conveniencias sociales finalmente hicieron que Alejandro perdiera la paciencia. «Basta», declaró levantándose de la mesa. «No voy a permitir que hablen de Sofía como si fuera inferior de alguna manera. Ella vale más que todos los contactos sociales y conveniencias que tanto les preocupan». Se marchó de la casa familiar esa noche, llevándose a Sofía con él, y durante las siguientes semanas rechazó todas las llamadas de sus padres. Era doloroso, pero había tomado una decisión. No sacrificaría su felicidad por las expectativas sociales de otros, ni siquiera de su familia. Sofía, por su parte, sufría viendo cómo su amor había causado una ruptura familiar. Una noche, mientras Alejandro trabajaba en su estudio, ella se sentó a escribir una carta larga y reflexiva a sus padres, hablándoles de sus sentimientos genuinos por su hijo, de sus intenciones honorables y de cómo nunca intentaría cambiarlo o alejarlo de sus raíces. «No busco reemplazar su amor», escribió, «sino añadir al amor que ya existe en su vida. Alejandro habla de ustedes con tanto cariño que sé que soy yo quien se pierde al no poder conocer a las personas que criaron al hombre extraordinario del que me enamoré». Alejandro encontró la carta en su escritorio a la mañana siguiente, y las lágrimas que derramó al leerla fueron de orgullo y amor renovado por la mujer que había elegido compartir su vida. «¿Por qué eres tan perfecta?», le preguntó cuando la encontró en la cocina preparando desayuno. «No soy perfecta», protestó ella sonrojándose. «Solo te amo lo suficiente como para querer que tengas todo en tu vida, incluyendo a tu familia». Él la rodeó con sus brazos desde atrás, besando su cuello suavemente. «Te amo más cada día», murmuró. «No sabía que eso fuera posible, pero cada mañana que despierto contigo, siento que mi corazón se expande un poco más». La carta de Sofía tuvo el efecto que ella había esperado. Doña Carmen la llamó 3 días después, su voz suave y un poco arrepentida. «Sofía, querida, ¿podrías acompañar a Alejandro a almorzar con nosotros este domingo? Me gustaría conocerte mejor, realmente conocerte, no los prejuicios que tenía sobre ti». El almorzar fue revelador. Sin la tensión de las primeras reuniones, los padres de Alejandro pudieron ver lo que su hijo había visto desde el principio: una mujer inteligente, graciosa y profundamente enamorada de su hijo. Cuando Sofía les habló de su trabajo, de sus sueños de crear una fundación literaria para niños desfavorecidos, cuando demostró conocer tanto sobre arte y cultura como cualquier persona de su círculo social, las barreras comenzaron a desmoronarse. «Tiene razón», le susurró don Ricardo a su esposa mientras observaban a Sofía y Alejandro reír juntos en el jardín. «Ella lo hace feliz de una manera que nunca habíamos visto. Y él la mira como si fuera su sol personal», agregó doña Carmen, sonriendo por primera vez desde que conocía a Sofía. Para el final del almuerzo, habían aceptado oficialmente a Sofía como parte de la familia. Las disculpas fueron sinceras, los abrazos fueron cálidos, y Alejandro sintió como si una parte de su corazón, que había estado cerrada finalmente, pudiera abrirse completamente. Esa noche, mientras celebraban la reconciliación familiar con una cena íntima en su restaurante favorito, Alejandro tomó las manos de Sofía por encima de la mesa. «¿Sabes qué significa esto?», preguntó, sus ojos brillando con una emoción que ella no pudo identificar inmediatamente. «Que finalmente tengo una familia completa que me ama», respondió ella sonriendo. «Significa que ya no hay obstáculos», dijo él llevando sus manos a sus labios. «Significa que podemos planear nuestro futuro sin reservas. Significa que es el momento perfecto para preguntarte algo que he estado soñando preguntarte desde hace meses». Sofía sintió como si su corazón se detuviera cuando Alejandro se levantó de su silla y se arrodilló junto a la mesa, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. El restaurante entero se quedó en silencio, pero para ellos solo existían sus ojos encontrándose una vez más, como en aquel primer vuelo que había cambiado sus vidas para siempre. «Sofía Delgado», comenzó Alejandro, su voz temblando ligeramente por la emoción,
mientras abría la pequeña caja que contenía el anillo más hermoso que ella había visto jamás. Desde el momento en que derramaste vino sobre mi camisa en aquel avión, supe que mi vida había cambiado para siempre. No sabía tu nombre, no conocía tu historia, pero sabía que habías despertado algo en mí que creía perdido para siempre. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Sofía mientras lo escuchaba, rodeados por el silencio respetuoso de los otros comensales que presenciaban este momento íntimo. «Eres mi musa, mi inspiración, mi hogar», continuó él. «Eres la razón por la que me levanto cada mañana con ganas de conquistar el mundo, porque sé que al final del día volveré a casa contigo. Eres mi compañera de aventuras, mi cómplice de sueños, mi puerto seguro en cualquier tormenta». Alejandro tomó el anillo de la caja, un diamante perfecto, rodeado de pequeñas esmeraldas que brillaban como las motas doradas en los ojos de Sofía. «¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres ser mi esposa, mi compañera de vida, la madre de mis hijos? ¿Quieres escribir conmigo la historia de amor más hermosa que jamás se haya vivido?» Sofía se cubrió la boca con las manos, las lágrimas fluyendo libremente por su rostro. Por un momento no pudo hablar, abrumada por la felicidad pura que la invadía. «Sí», susurró finalmente. «Sí, sí, 1000 veces sí». El aplauso espontáneo del restaurante los rodeó mientras Alejandro deslizaba el anillo en su dedo, pero ellos solo tenían ojos el uno para el otro. Se besaron con una pasión que contenía todas sus promesas de futuro, todos sus sueños compartidos, toda la certeza de que habían encontrado en el otro su alma gemela. Los meses siguientes fueron un torbellino de preparativos de boda. Sofía había insistido en una ceremonia íntima, rodeada solo de las personas que realmente importaban en sus vidas. No quería un espectáculo social, quería una celebración del amor verdadero. La boda se celebró en los jardines de una villa antigua en las afueras de Barcelona, un lugar lleno de historia y romance, donde las rosas trepaban por muros de piedra milenaria y los naranjos perfumaban el aire con su aroma dulce. Sofía caminó hacia el altar del brazo de Carmen, su mejor amiga y la persona que inconscientemente había sido responsable de su encuentro con Alejandro. Llevaba un vestido de encaje vintage color marfil que había pertenecido a su abuela, sencillo pero elegante, que realizaba su belleza natural sin opacarlo con ostentación. Cuando Alejandro la vio aparecer al final del pasillo, bordeado de pétalos de rosa, sintió como si el aire abandonara sus pulmones. Estaba radiante, luminosa, y caminaba hacia él con una sonrisa que prometía toda una vida de felicidad compartida. «Estás perfecta», le susurró cuando llegó hasta él. «Estoy feliz», corrigió ella. «Completamente, absolutamente feliz». La ceremonia fue íntima y emocional. Habían escrito sus propios votos, palabras que salían directamente de sus corazones y que no dejaron un solo ojo seco entre los invitados. «Alejandro», dijo Sofía cuando llegó su turno, «me enseñaste que el amor verdadero no es algo que simplemente sucede, sino algo por lo que vale la pena luchar. Prometo amarte en los días fáciles y apoyarte en los difíciles. Prometo ser tu mejor amiga, tu cómplice, tu refugio. Prometo escribir contigo una historia que sea tan hermosa en la realidad como en mis novelas más románticas». «Sofía», respondió él, su voz cargada de emoción, «tú convertiste mi mundo ordenado en una aventura extraordinaria. Prometo protegerte, adorarte, respetarte todos los días de mi vida. Prometo ser el hombre que mereces, el compañero que necesitas, el amor que siempre soñaste. Prometo que nuestra historia de amor nunca tendrá un final, solo nuevos capítulos cada vez más hermosos». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer y se besaron por primera vez como esposos, el mundo pareció detenerse para celebrar su unión. Habían superado todas las pruebas, habían vencido todos los obstáculos y finalmente estaban unidos para siempre. La recepción fue mágica. Bailaron su primera canción como esposos bajo las estrellas, rodeados de las personas que los amaban y que habían sido testigos de su extraordinario viaje hacia el amor verdadero. Los padres de Alejandro habían llegado a adorar a Sofía, y los amigos de ella
habían acogido a Alejandro como parte de su familia elegida. Pero fue durante el brindis cuando Alejandro sorprendió a todos, especialmente a Sofía. «Quiero hacer un anuncio», dijo, levantando su copa de champán. «Mi esposa, esta mujer extraordinaria que me devolvió la fe en el amor, no solo me ha dado la felicidad personal más grande de mi vida, también me ha inspirado a hacer algo que nunca había considerado antes». Sofía lo miró con curiosidad, sin saber a dónde se dirigía su discurso. «Hemos decidido crear juntos la Fundación Literaria Mendoza Delgado», continuó, «dedicada a proporcionar libros y educación literaria a niños en situaciones desfavorecidas. Porque si algo me ha enseñado Sofía, es que las historias tienen el poder de cambiar vidas, de inspirar sueños, de crear esperanza donde antes no la había». La ovación fue ensordecedora, pero Sofía solo tenía ojos para su esposo, abrumada por la generosidad de su corazón y por cómo había convertido su pasión personal en algo que podría impactar miles de vidas. 6 meses después de la boda, mientras disfrutaban de un desayuno tranquilo en la terraza de su apartamento, Sofía sintió una náusea familiar que la hizo correr al baño. Cuando salió, encontró a Alejandro esperándola con una expresión de preocupación y esperanza mezcladas. «¿Crees que...?» comenzó él. Sofía asintió, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. «Creo que sí. La prueba de embarazo confirmó lo que sus corazones ya sabían, iban a ser padres». Mientras se abrazaban en su cocina, riendo y llorando al mismo tiempo, Sofía pensó en el increíble viaje que los había llevado hasta ese momento. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le preguntó a Alejandro mientras se mecían suavemente en sus brazos. «¿Qué?» «Que nuestro bebé va a crecer escuchando la historia de cómo sus padres se conocieron en un avión, se enamoraron contra todas las probabilidades, lucharon por su amor y construyeron una vida juntos llena de felicidad. Va a crecer sabiendo que el amor verdadero existe, que vale la pena esperar por él y que siempre triunfa al final». Alejandro la besó suavemente, sus manos descansando protectoramente sobre su vientre aún plano. «Va a ser la historia de amor más hermosa que jamás se haya contado», prometió. «Porque va a ser real, va a ser nuestra y va a durar para siempre». Mientras el sol se ponía sobre Barcelona, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Alejandro y Sofía se quedaron en su terraza planeando el futuro de su creciente familia, sabiendo que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida sin encontrar: un amor verdadero, profundo y eterno. Su historia había comenzado en las alturas, suspendida entre las nubes, y había encontrado su hogar en la tierra firme de un compromiso inquebrantable. Era una historia de 2 almas que se habían reconocido inmediatamente, que habían luchado por estar juntas, y que ahora se preparaban para escribir juntas todos los capítulos que les quedaban por vivir. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.